Hola, soy Steph y acabo de crear mi primer podcast. Aquí les voy a contar qué cosas me funcionaron, qué cosas tuve que pagar, realmente cuánto invertí. Hola, soy Steph y acabo de lanzar mi primer podcast. Y en este video les contaré cada una de esas herramientas y cada una de esas cosas que me ayudaron a poder dar el lanzamiento de mi primer podcast con bajo presupuesto. Aquí les voy a contar qué cosas me funcionaron, qué cosas tuve que pagar, realmente cuánto invertí y cómo logré dar vida a este nuevo proyecto. Así que comencemos. Bueno, lo primero fue crear como un documento o un espacio. Para mí fue una libreta en la que yo plasmara realmente qué quería hacer con el podcast, en el que yo hablara de, bueno, principalmente qué era lo que quería comunicar para todos los proyectos que sean de redes sociales, bien sea para un podcast o para cualquier otro tipo de proyecto. Lo más importante es que tú sepas qué quieres decir, qué quieres comunicar y a qué público te quieres dirigir. En mi caso eran las mujeres, porque yo quería hablar de todos esos temas que toco en redes sociales como de manera muy superficial: aceptación corporal, gordofobia, bueno, temas de feminismo, de nutrición, porque son temas de los que yo hablo y que realmente me mueven muchísimo y con los que sentía que podía tener un público al cual dirigirme y como una aceptación de parte de la gente. Entonces decidí plasmarlo como en una pequeña descripción para que esto me ayudara a luego pensar en cómo se iba a llamar el podcast, que es la segunda parte de estos pasos: el pensar cómo se iba a llamar el podcast y de esa manera también enfocarlo en alguna de las dos situaciones en las que tú puedes crear un podcast. Uno es hablando tú solo, o sea, que es un podcast unipersonal en el que simplemente es una persona dando su opinión acerca de algo, hablando sobre lo que es experto o simplemente contando su vida. Este es un podcast que, según lo que yo pude leer y lo que yo pude estudiar de la gente que se dedica realmente a hacer podcast de manera muy profesional, estos podcasts tienen una duración más o menos de 20 a 25 minutos, porque es solamente una persona la que está hablando o la que está dando la situación o la que está hablando sobre el tema. La otra opción que realmente en la que funciona mi podcast es una opción como de entrevista. Entonces yo decidí que no iba a ser solamente yo la que iba a hablar, sino que yo iba a traer a otras mujeres para que de esta manera pudiéramos hacer como una charla y tocar estos temas desde varios puntos de vista. Esto se puede hacer con dos o más personas. No necesariamente tiene que ser como en un formato de entrevista, sino puede ser en un formato de charla como grupal. Una vez yo definí en qué formato iba a estar mi podcast, comencé a pensar en el paso número 3, que fue el nombre. ¿Cómo lo iba a llamar? Pues que estuviera como muy dirigido al público al que yo iba, de qué manera iba a poder hablar sobre el podcast. Entonces, para esto yo no soy la persona más experta en este tema. De hecho, tuve un poco de ayuda en alguien en quien le confié y le conté cómo iba a ser el proyecto, qué era lo que yo quería mostrar realmente en el proyecto, qué era lo que quería que las personas entendieran, que las personas escucharan. Y de esa manera nació el nombre de mi podcast, que se llama No Te Midas. Una vez tenía, una vez, tenía, perdón, una vez encontré el nombre y decidí plasmarlo. Lo escribí para que empezar como a familiarizarme con el término, a saber cómo lo iba a decir, a saber si estaba totalmente conforme con cómo se iba a llamar. Y pasamos a la cuarta parte de este proceso, que fue hacer las piezas creativas. Estas piezas son, la verdad, bastante fáciles de hacer con una herramienta que todos conocemos, que es Canva. No les voy a decir que
busquen a un ilustrador, a un diseñador gráfico para que hagan esto, porque realmente si vamos a iniciar un proyecto con bajo presupuesto, lo más importante es que una sola persona, o sea, nosotros, que es la persona que se va a encargar de todo, pueda hacer todos los aspectos para que no tengamos que pagarle a nadie más por hacer absolutamente nada. Así que yo decidí hacer en Canva la carátula para Spotify, que es pues una de las más importantes porque es la que vamos a cargar cada vez que vayamos a subir cada uno de nuestros capítulos o episodios del podcast. Yo lo hice desde Canva, me pareció sumamente intuitivo. Canva es una herramienta muy fácil de utilizar y que ya te deja como se me fue la palabra, como la base para que tú empieces a crear simplemente tu carátula del podcast como mayor, o sea, como más fácil sea para ti. Bueno, una vez hice esto, también hice la miniatura para la carátula que iba a estar en YouTube. Ya después les cuento cómo me fue con eso, porque mi pensado inicial era subir los videos en video y en audio para que tuviera, digamos que desde 2 puntos se pudiera ver y consumir el contenido. Pero esto realmente no fue tan fácil como yo pensaba, pero igual, ya les voy a contar. Ese fue mi cuarto paso. El quinto paso fue ir a ver todo lo que había sobre podcast en internet. Cuánta persona hablaba sobre cómo crear un podcast. Yo fui y lo consumí y dije, bueno, vamos a ver, estas personas me pueden dar como una idea de cómo se hace, porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y en uno de los videos que vi decía que era importante pues no solamente todo lo que iba a estar como de manera en cuanto a conocimiento y contenido, sino también tener una buena herramienta. Así que como yo no tengo ni tenía en ese momento mucho presupuesto para poder invertir en el podcast, compré los micrófonos más económicos que encontré. Estos fueron los micrófonos que yo compré. Esta es como una marca, así fue la cajita. Estos fueron los micrófonos más económicos que conseguí en el mercado. Cada uno viene con su adaptador para poderlos conectar como a un computador y de esta manera empezar a grabar. Yo la verdad no tenía ni idea de cómo hacer todo esto. No sé si es un buen micrófono. A mí me funcionó para lo que yo necesitaba, pero sí tienen que tener, bueno, algo que yo no sabía y que me di cuenta cuando grabé el primer episodio fue que era importante estar igual en un cuarto que no tuviera tanto eco, porque en algunas partes sí se escucha mucho. O sea, digamos que el micrófono no logra quitar tanto el ruido exterior y bueno, todo este tema. No sé si el micrófono será para eso, la verdad, pero pues en mi caso no funcionó y yo simplemente les comparto lo que ha sido desde mi punto de vista y desde el poco conocimiento que yo tengo. Entonces, bueno, el conector es súper fácil y este fue como el quinto paso, que fue comprar los micrófonos para poder comenzar con el proyecto. Ya después de este quinto paso comencé a buscar en dónde podía hacer la grabación de voz, porque esto es algo, ese es el sexto paso, cómo hacer la grabación de voz, porque hay muchas plataformas. Una de esas plataformas es Anchor, que es una plataforma que sí o sí deben tener, porque no sé exactamente cómo se llama de manera profesional esa plataforma, pero es como el que te enruta a poder distribuir tu podcast en otras plataformas de escucha. Anchor es como la cajita en donde tú subes el podcast, el archivo como tal, y él te da como un link para que tú lo puedas subir a las otras plataformas de escucha en la que tú quieras distribuirlo. Entonces, desde Anchor puedes hacer la grabación también de la voz, o la puedes hacer directamente desde notas de voz de tu computador, ya sea iOS o Windows. Cualquiera de las dos lo puedes hacer de manera súper fácil, y es simplemente que pongas a grabar una nota de voz, conectes
los micrófonos y empieces inmediatamente a hablar y ahí ya te va a guardar la voz súper bien. Vamos con el séptimo paso, que fue en mi caso, que yo quería subir también los videos. Bueno, les cuento que para mí esto fue toda una odisea, porque no solamente pensé como de manera mucho más profesional y dije, lo voy a grabar con una cámara, pero realmente ha sido muy difícil editar ese contenido. Sin embargo, lo sigo haciendo, lo sigo intentando, y si ustedes tienen la posibilidad, desde mi experiencia, yo preferiría que lo hicieran en las dos, así fuera demasiado complicado. ¿Por qué? Porque tener dos plataformas es súper bueno para que tu contenido se consuma. O sea, no solamente para que te consuman desde Spotify, porque hay mucha gente que no utiliza Spotify, sino para que te pueda consumir desde YouTube, como lo hacen en este momento ustedes viendo mi video. Entonces, este video lo pueden editar de manera súper fácil en una herramienta que se llama CapCut. CapCut está para celular, para computador. Si lo hacen desde el computador, pasa algo, y es que no les va a dejar una marca de agua. Si lo hacen desde el celular, sí deja una marca de agua al final. Esto igual es muy fácil manejarlo, es una herramienta súper intuitiva. Yo no soy tampoco una experta en edición de videos, y se van a dar cuenta con pero con esta herramienta sí van a poder hacer cosas muy interesantes, y sobre todo les va a ayudar para que lo hagan lo más fácil y empírico posible, porque pues vuelvo y digo, no podemos pagarle a otra persona para que edite nuestro video. Bueno, lo que les decía, CapCut es una herramienta que no solamente les va a ayudar a editar ese formato, a editar ese video en un formato horizontal como el que estamos viendo en este momento, que es para YouTube, sino también en un formato vertical, que es el que se utiliza para las otras plataformas como lo son TikTok e Instagram. Entonces, sin necesidad de hacer absolutamente nada más ni de grabar de otra manera, lo que ustedes hacen es ir al editor de video y cambiar el formato de recorte que tiene el video, y les deja correrlo, ubicarlo, para que puedan acomodar a las dos personas, o si es solamente una persona, lo puedan colocar en toda la pantalla, y de esta manera subirlo en cada una de esas plataformas. ¿Listo? Una vez ya creamos, bueno, acabamos con otra cosa que me pasó a mí, y es que cuando como mi formato era invitando a otras personas, una de las cosas que tuve que hacer y que fue muy importante fue comenzar a buscar a las personas con las que yo quería crear ese contenido. Entonces yo empecé a tocar puertas, a escribir por Instagram, a esperar que alguna persona me dijera que sí. Muchas personas me dijeron que no, porque pues igual esa es un producto que ni siquiera había salido, y que no sabían cómo era, ni cómo se podía consumir, ni cómo iba a salir todo, pero otras personas terminaron diciéndome que sí, y de esas personas me apoyé. No esperemos que los proyectos que nosotros saquemos a redes sociales vayan a ser vistos por 100.000 personas en un solo día, y sobre todo si somos creadores de contenido pequeños, sino apoyémonos de otros creadores de contenido pequeños, que si sean 20 personas, que sea su familia de ese creador de contenido las que nos consumen, va a ser perfecto, y van a ser más personas las que nos van a conocer. Esto simplemente es algo de tenerle fe de una u otra manera en lo que ustedes crean, en el universo, en lo que ustedes crean, y de intentarlo, ¿ok? Ese contenido, y creer en el contenido que ustedes van a hacer, que de una u otra manera va a llegar a las personas correctas y lo van a poder consumir. Una vez ya toqué todas estas puertas, tuve mi primera invitada con la que lancé este primer episodio. Ya llegó el momento de grabar. En ese momento yo lo grabé directamente desde notas de voz, como les dije a ustedes anteriormente, y grabé el video desde otra cámara adicional, y así fue como quedó. Yo después comencé a editarlo. Una vez comencé a editarlo, les voy a mostrar desde dónde pude editar este primer episodio, porque tenía que hacer varios cortes dentro del episodio completo. Lo más importante es hacer que la persona con la que tú estés hablando, o que lo que tú estés diciendo, salga lo más fluido posible,
sea lo más espontáneo posible. Entonces, pues en un momento una de mis invitadas estaba nerviosa, entonces pues tuve que hacer un par de cortes y les voy a contar desde dónde los hice porque fue desde una plataforma gratuita a través de internet. La plataforma se llama sometrap.com y lo que ustedes hacen es buscarla así por Google, entrar a esa página web y una vez ustedes entren le dan a cargar, a importar y importan el archivo que ya grabaron desde notas de voz. Ahí les va a abrir el archivo completo y ustedes pueden ir haciendo los cortes que necesiten en cada uno de esos, pues en cada uno de los podcasts que graban o en cada uno de los episodios que graban. Es súper fácil y después de eso le dan exportar. Él exporta el archivo en el mismo formato en el que se subió y ya lo guardan y vamos con el siguiente paso. Ya no me acuerdo qué número era, pero bueno, el siguiente paso es subirlo directamente para que se pueda escuchar. Esto yo lo hice desde Anchor. Anchor es como la herramienta gratuita para los podcasts o estas grabaciones que tiene Spotify. Entonces ustedes entran a Anchor, ahí se crean su usuario, crean todo, hacen todo el proceso y ahí les dice si quieren, si lo van a hacer para música o para podcast. Entonces ustedes lo suben en podcast. Les da la posibilidad también de editar, pero siento que es más difícil editarlo desde ahí, por eso lo hice desde otro editor aparte. Entonces ya lo tenía listo, le dan subir, le dan cargar, igual les voy a ir mostrando cómo se va viendo, le dan cargar y él carga el video, les pide que pongan el gráfico que ya habían hecho o la pieza gráfica que ya habían hecho para que sea la que aparezca en el podcast, que digan cómo se llama, cuál es el nombre del episodio, del capítulo, qué número es y hagan una breve descripción de ese capítulo y de lo que va a hablar para que ellos también lo pongan, aparezca cuando la persona lo va a escuchar. Esto lo carga y tú le das publicar. Una vez tú lo publiques en Anchor, no está publicado en Spotify y esto es algo que no me dijeron a mí, o sea, yo no lo sabía, digamos que lo explicaban de una u otra manera en algunos videos que vi, pero no era tan explícito. No, de esa manera no lo pueden subir directamente a Spotify. Tienen que irse a una página que se llama Spotify for Podcaster. Ellos ahí te piden que tú pongas como un link. Ese link es el que tú tienes que buscar en Anchor y en Anchor es donde, como tú ya publicaste, ya lo subiste a Anchor, Anchor te dice, bueno, a dónde lo quiere publicar y te da cada uno de los links si tú lo quieres subir a Spotify, Apple Podcasts, bueno, todas estas infinidad de lugares donde se pueden escuchar contenido de audio. Entonces ustedes simplemente cogen ese link y lo ponen en Spotify for Podcaster y ya una vez él lo reconozca les da así y lo pueden subir perfectamente y ya está, en ese momento ya está disponible en Spotify. Entonces ese digamos que ha sido todo el proceso. Bueno, les quería decir que respecto a lo que yo les decía del video de YouTube, no es tan fácil, pero sin embargo inténtenlo porque es una muy buena forma de jalar personas a tu contenido en Spotify o en cualquier otra plataforma. Entonces eso hasta ahora ha sido lo que yo he aprendido con el tema de cómo subir un primer episodio y cómo crear un podcast desde cero y con absolutamente nada de presupuesto. En realidad yo lo único que invertí fue en los micrófonos, pero tú lo puedes hacer desde los audífonos, desde, bueno, de un micrófono para el celular. Se lo puedes hacer de una manera súper fácil, no es necesario que tengas que invertir desde el inicio en un micrófono. Lo más importante es que estés como en una zona en la que no haya mucho ruido para que se pueda escuchar de una mejor manera o se pueda escuchar mucho mejor. Pero de resto es nada, iniciar es darte no sé, como esa palmadita para empezar a crear
ese contenido que de una u otra manera le va a llegar a las personas a las que tú quieres llegar con tu voz. Entonces recuerden que si les gustó este video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal si quieren saber más sobre podcast, porque les voy a ir contándoles cada una de las cosas que yo he hecho, cada una de las cosas que a mí me han pasado. Si tienen preguntas sobre algún tema en específico o si quieren que hagamos un video en el que les muestre mejor cómo funcionan cada una de esas herramientas, escríbanme en los comentarios. Y recuerden que si les gusta cualquier otro contenido respecto a moda, amor propio, bueno, todo esto de lo que yo hablo, me pueden seguir en otras redes sociales como StephAP. En TikTok aparezco como Fashion Steph, acá también aparezco como StephAP. Y recuerden que pueden ir a escuchar mi primer episodio del podcast o cada uno de los episodios que se van a ir subiendo como en Spotify como No Te Midas. Así que muchísimas gracias por ver este video y bye.